Pedro, bueno, estamos expectantes porque tenemos una muy linda entrevista por delante. ¿A quién vamos a entrevistar? Al presidente o expresidente Rafael Correa de Ecuador. La verdad, Andrés, una oportunidad interesante para hablar con una de las figuras protagónicas de los últimos 15 años de este nuevo siglo en América Latina. Uno piensa en América Latina estos años y una de las figuras descollantes es Rafael Correa. 10 años en el poder, problemas con su sucesor, problemas muy serios con su sucesor, pero vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de lo que pasa en Ecuador, vamos a hablar de América Latina, que cómo siente él la política también, ¿no? Me parece que habría que preguntarle eso. Habría que preguntarle. Bueno, no se lo pierdan, una entrevista exclusiva, un lujo compartirla con Pedro Briel. Bueno, Andrés, así que perfecto. Rafael Correa, con ustedes en C5N. Presidente, bienvenido a C5N, bienvenido nuevamente a la Argentina. Sé que lo han saludado mucho en estos días porque ha tenido una gira maratónica por el país. Antes de entrar a verlo y conocerlo personalmente, pensaba, muchos políticos en el mundo quieren ocupar un cargo de presidente, no todos llegan, no tienen la capacidad, la posibilidad. Usted está dejando la presidencia cuando muchos políticos quizás recién entran. Ha pasado 10 años en el poder, hoy por hoy la Constitución ya no le va a permitir ser nuevamente presidente. ¿Cuál es la meta de un hombre que ha tenido el poder por 10 años, que ha sido tan importante en su país y en América Latina a partir de ahora? Bueno, primeramente, Andrés, Pedro, muchas gracias por la invitación, lo mismo a Canal 5 Noticias. Un abrazo a Argentina, qué bien que nos han tratado. Me tratan mejor de cuando era presidente, ¿no? El único problema de ser expresidente es que tienes primero que ser presidente. ¿Cuál es mi meta? Ser ir a mi patria donde esté y devolverle algo del tiempo que le robé a mi familia en estos 10 años y, de ser posible, dedicarme a escribir, que me gusta mucho, y a la cátedra. Y aprender, lo único que me gusta más que enseñar es aprender. ¿Cómo explica esta popularidad? Esto que usted dice, lo han tratado mejor que antes, más allá de la comparación. ¿Cómo explica esta popularidad en la Argentina, que efectivamente tanta gente salga a buscarlo, a entrevistarlo, a ir a sus conferencias, cuando tal vez Ecuador en el pasado no estaba tanto en el horizonte de la Argentina? ¿Qué hizo usted en el Ecuador para tener esta popularidad? Mire, yo creo que hay una química especial, ¿no? Porque ya durante mi presidencia aumentaron muchísimo los turistas argentinos. Era un cariño enorme por el país, por mi gobierno, por mi persona. Y es algo recíproco, ¿no? Porque para mí Argentina ocupa un lugar muy especial en mi corazón, la relación con Néstor, con Cristina, personajes icónicos como el Che Guevara y ahora pues el Papa Francisco. El Papa, puedo decir que tenemos algo de cercanía y obviamente Che Guevara es una referencia para todos nosotros. Entonces hay un cariño muy especial para Argentina, pero ese cariño, esa relación entre los dos países, ¿no? Había un aprecio muy, muy profundo por Ecuador durante mis 10 años de gobierno. La popularidad en Ecuador, tú dijiste que la Constitución ya no me permite reelegirme, no era mi intención hacerlo, ¿no? Pero estrictamente hablando sí lo permite, porque lo que han hecho, todo lo que han hecho es inconstitucional, y cuando cambia el poder, en este momento todo está cooptado, Corte Constitucional, etc. Cuando eso cambie, olvídate, va a ser inválido todo lo que han hecho, porque es brutalmente inconstitucional. Pero en todo caso, lo que hicimos fue trabajar por mi patria, ¿no? Encontramos un país como lo encontró Néstor aquí, destrozado por el neoliberalismo, y sobre todo no era solo una destrucción material, era una destrucción espiritual del estado de ánimo, desanimados, con la autoestima por los suelos. Ahora los ecuatorianos miran alto, ¿no? Miran claro, con orgullo. Entonces se recuperó esa autoestima, se hicieron muchas obras, Ecuador empezó a estar posicionado en el mapa regional, incluso internacional. Fueron cambios dramáticos, ¿no? Por ejemplo, de tener la peor infraestructura vial de la región a tener la mejor. Cambios radicales. Y eso lo reconoce la gente y gracias a la generosidad del pueblo ecuatoriano pues tenemos un gran apoyo. Presidente, un hombre con su visión, con su experiencia, tuvo un delfín que lo acompañó, que usted lo ayudó para que sea presidente y se convirtió en tiburón. ¿Usted nunca vio lo que ahora llama claramente como una traición? Algunos me advirtieron, pero yo no tenía indicios de que así fuera. Sabíamos que era un tipo sin convicciones. A mí me lo dijo que era de centro derecha. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo, a ser consecuentes con esta clara y contundente victoria que ha tenido el sí. Pero dijimos, bueno, con el equipo de Alianza País, con las políticas que están en marcha exitosas, está bien, o sea, que baje un poco la polarización, porque hubo mucha confrontación, porque si quieres cambiar América Latina, tú no vas a cambiar haciendo rondas infantiles, vas a tener que poner enojado a alguien. O sea, ya quisiera ver a Abraham Lincoln aboliendo la esclavitud con el aplauso de los esclavistas. Eso es imposible, ¿no? Y estamos en el continente más desigual del planeta.
Cuando tú cobras impuestos a la oligarquía que nunca ha pagado, esa oligarquía no te lo va a perdonar nunca. Cuando sacas la base de Manta, los gringos no te lo van a perdonar nunca. Pero son cosas que tienes que hacer. Si no estás engañando, eres un fraude. Vas a ocupar solo un puesto. Mejor para eso es no presentarse. O vamos a cambiar las cosas o no te presentes. Entonces, dijimos, está bien, una transición, que mientras nuevos cuadros, todos muchos cuadros, pero todavía son bastante jóvenes, tomen la posta, que Lenín Moreno con su forma de ser apacigüe un poco el país, continúe las cosas. Yo nunca creí que fuera un traidor, y de qué manera, ¿no? A tal punto que, mira, es que son unas contradicciones impresionantes. Los que se llenaban la boca hablando de derechos humanos, ahora persiguen a todo correísta y lo dicen así: este es correísta, hay que perseguirlo, vamos a descorreizar el país. Bueno, Lenín Moreno, y correísta es el que trabajó conmigo, Lenín Moreno trabajó conmigo. O reconocen que es un traidor, y por eso entonces le permiten continuar, o reconocen que siempre fue un infiltrado. Una de las dos cosas. Pero la verdad es que teníamos ahí un enemigo acumulando odio, rencores, y que cuando ya no nos necesitó, porque hasta hace 10 meses me decía el mejor presidente de la historia, el mejor de todos los tiempos, el mejor gobierno del planeta, cuando ya no nos necesitó, pactó con lo peor de la política ecuatoriana, cambió radicalmente las políticas de la Revolución Ciudadana, y lo que es más triste, empezó a perseguir a sus supuestos compañeros de la forma más deleznable, con la mayor miseria humana. Usted recién habló de tocar intereses. ¿Cuáles son los intereses que usted tocó, más allá de haber suprimido la concesión a la base de Manta de los Estados Unidos? ¿Qué intereses locales tocó que lo convirtieron en esa figura tan popular y a su vez tan odiada? Pero muy profundos. Te puedo dar ejemplos concretos y ejemplos de clase, ¿no? Concretos. Los Isaías, los banqueros más poderosos, quebraron al país, tenían el banco más grande, lo quebraron en el 99, huyeron del país con deuda de $600 millones y nadie les tocaba sus empresas, cerca de 200 empresas, por terror a los Isaías, porque gente muy mala, son multimillonarios en Florida, ¿no? Y te persiguen hasta el final de tus días. Cuando yo llegué, fui el único presidente, esto había ocurrido en el 99, yo llegué en el 2007, fui el único presidente en el 2008 que me atreví a incautarle las 200 empresas, ¿no? Para recuperar algo de lo que habían robado el Estado. Pero esa gente te va a odiar hasta el final de sus días y va a gastar todo lo que te sea necesario financiando opositores, gente que te calumnie, página web, supuestos productores documentales, tonterías así, ¿no? Por ponerte un ejemplo concreto, ya por ponerte ejemplos de clase, los medios de comunicación, pues los medios de comunicación eran los dueños del país, todo el mundo les rendía pleitesía. Entonces yo no me sometía a los medios de comunicación y quebré su estructura de poder, porque la estrategia era: cuando yo llegué, de los 7 canales nacionales, 5 pertenecían a la banca. La estrategia era: hago mi emporio económico, Fidelegas, Banco del Pichincha, ADN Club, y compro un canal de televisión, Teleamazonas. ¿Para informar? No, para defender el emporio. ¿No? Los Isaías hacen su emporio económico, filan banco, ni sé cuántas empresas, y compraron Gama Visión, TC, muchísimas radios, revistas. ¿Para informar? No, para defender el emporio económico. ¿Te imaginas lo que es tratar de regular a la banca cuando 5 de los 7 canales nacionales pertenecen a la banca? Entonces queda una posición terrible. Bueno, nosotros en la Constitución y en las leyes prohibimos que el sector comunicación tenga otros negocios en el sector real. Y prohibimos al sector financiero que tenga medios de comunicación. ¿Sabes el golpe que es para ellos? Entonces esa gente no te lo va a perdonar en su vida. Y te puedo seguir poniendo muchos ejemplos. Los tenedores de bonos, que no solo son extranjeros, eran nacionales. Los que iban a negociar en nombre nuestro tenían deuda ecuatoriana. En el 2008 declaramos la moratoria unilateral y negociamos muy fuertemente la deuda. Intereses petroleros. Se nos llevan 80% del ingreso petrolero con los contratos de participación. Renegociamos a contratos de servicios, le pago una tarifa fija y invertimos esa relación. Entonces todo eso afecta intereses poderosísimos. Evasores de impuestos, acabamos con la evasión. Hace poco, lo último, 2016, por consulta popular prohibimos los paraísos fiscales a los servidores públicos y a las autoridades de elección popular. Entonces te imaginas tanto ambicioso que quiere ser presidente de la República, prefecto, alcalde, pero tiene cuentas offshore. En paraísos fiscales ya no puede tener, o si quiere participar, pues va a tener que renunciar a sus cuentas o no va a poder participar. Entonces toda esa gente te va notando, ¿no? Eso, y en el momento en que puedan, que te van a perseguir, te van a tratar de hacer daño, que es lo que está ocurriendo en estos momentos con la complicidad del gobierno de turno, ¿no? Presidente, ¿por eso usted se fue a vivir con su familia a Bélgica, por el temor de la persecución? No, yo nunca pensé que esto iba a ocurrir. Nosotros ganamos la mayoría en asamblea, ganamos la presidencia de la República, yo salí con 66, 67% de popularidad. Yo nunca pensé que iba a ocurrir. Yo desde el 2013, desde que gané la elección en 2013,
anuncié al pueblo ecuatoriano que no me iba a presentar nuevamente, ¿no? Se hizo una reforma constitucional porque creemos en la reelección indefinida, pero yo mismo pedí la transitoria para impedir mi candidatura. Me reunieron 1.200.000 firmas los jóvenes para pedirme que me presente y dije no. Y hace 3 años yo dije, me voy a ir a Bélgica, porque la opción política, ¿no?, es una decisión personal, pero involucra a tus seres queridos. Quieran o no, los involucra. Yo traté de mantener la vida familiar lo más normal posible, pero no es realista. Seguimos viviendo en nuestra casa, no vivíamos en palacio. Mi esposa durante 10 años fue profesora de escuela primaria. No nos gusta ser figuretti, no nos gusta el poder, la opulencia, pero se pierde la privacidad, se pierde la seguridad, ¿no? Te imaginas un adolescente, mis hijas, ellas crecieron siendo presidentes, con seguridad, guardias alrededor, entonces tenían su novio, sabían hasta el último beso que se daban, pues, ¿no? Entonces es algo desagradable, tú sacrificas a la familia, sobre todo cuando es una familia sencilla. Y yo tengo una deuda con mi familia, te había dicho, y mi esposa es de Bélgica, 25 años fuera de Bélgica, mis suegros mayores, mis 2 hijas estudiando en Francia, por becas que se ganaron ellas con el gobierno francés, por si acaso. Yo no les pagaba eso, no podía pagarle. Entonces yo anuncié que nos íbamos a vivir a Bélgica de manera indefinida y que me retiraba de la política. He tenido que involucrarme frente a tremenda traición. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que está pasando, y es algo, yo creo que no se ha dado en la historia del Ecuador ni en la historia de Latinoamérica. Porque no es solo atentar contra una persona, que ya es bastante. O sea, tú no puedes decir, yo apoyo la revolución cubana, pero Fidel Castro fue un dictador sanguinario, autoritario. No puedes separar esas dos cosas. Estás atentando contra la revolución cubana. No puedes decir, yo apoyo la revolución bolivariana, pero Chávez fue un dictador corrupto. No, estás atentando contra la revolución bolivariana. No puedes decir, yo sigo con la revolución ciudadana, pero Correa es el culpable de todo. Estás dándole la razón a los que nunca la tuvieron. Pero ojalá que quedara en mí la crítica. El problema es que se limitara a mi persona. El problema es que, por ejemplo, le están dando la razón en el manejo económico, al neoliberalismo, cuando uno de los fundamentos de la revolución ciudadana son las políticas económicas heterodoxas. Le está dando el bien moral a la oposición, cuando son los que han saqueado el país, quebraron a nuestra patria, el salvataje bancario, etcétera. Cuando nosotros somos la gente de manos limpias, pero por un caso de corrupción, Odebrecht, lo generalizan, descontextualizan, etcétera. Están claudicando en todo, ¿no? Están, en nombre del diálogo, están repartiendo al país, están volviendo las viejas figuras del fracaso y están persiguiendo a la gente. Y hay grandes dosis de corrupción. El contralor principal salió huyendo del país por corrupto, y legalmente reemplazó a otro contralor que está totalmente condicionado y es un instrumento de persecución. Y tenemos, por ejemplo, al vicepresidente preso sin ninguna prueba, y se robaron la vicepresidencia de la República. Se nos robaron el movimiento político sin tener razón alguna. Impusieron una consulta popular absolutamente inconstitucional. Acaban de reemplazar al presidente de la Nacional Asamblea de forma ilegal. En cualquier parte del mundo, si sacan al presidente de la Asamblea, con motivo o sin motivo, lo reemplaza el vicepresidente. Como no les gustaba la vicepresidenta, eligieron un nuevo presidente. O sea, es ruptura constitucional tras ruptura constitucional, y como tienen la complicidad de la prensa, nadie dice nada, miran hacia otro lado los poderes de siempre. Entonces no se trata de algo personal, se trata de algo muy profundo, y jamás me imaginé que esto ocurriera. Están destrozando en 10 meses todo lo que ha ocurrido, es impresionante, y nos han vuelto 20 años en el pasado. Todos los ciudadanos tienen derecho a circular libremente por el país. Así es que nadie debe asombrarse ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo desde un ático venga al país. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, por favor! Y haga una concentración acá en Quito, en el estadio de Araucas. Que haga una concentración en el Estadio Olímpico, que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca, que no se esconda en las fronteras. ¿Es esto parte de lo que usted hace unos años denominaba la restauración conservadora en la región, donde había o hay todavía una disputa entre una corriente progresista de izquierda en el más amplio sentido de la palabra y una corriente liberal conservadora también en el más amplio sentido de la palabra? Sí, absolutamente. Es parte de una estrategia regional. Estos traidores han prestado totalmente a aquello, probablemente ya lo tenían preparado.
porque luego hemos sabido, lo han dicho, se le ha chispoteado, como decía el Chavo del Ocho, porque en sus propias reuniones alguien ha grabado y lo ha colgado en la web, que se reclamaban, se recriminaban, porque ¿por qué no dijeron del pacto con los partidos, con el Partido Social Cristiano, del pacto tal? Ahora se sabe que ya había pactos previos antes de la segunda vuelta. Yo era presidente del partido, nunca me dijeron nada, ¿no? Y que cuando llegó al poder, a la presidencia, cuando ya asumió, llamó al diálogo y era la manera de disfrazar pactos previos que ya tenía. Eso es corrupción, eso es deshonestidad. Entonces, ya había mucho preparado. No es coincidencia que utilizan las mismas líneas discursivas que la derecha regional, que esa restauración conservadora que yo denuncié en 2014. Los ejes discursivos son dos: fracaso de las políticas económicas, porque en el 2014 cambió el ciclo económico, ¿no? Entonces aprovecha la prensa corrupta, la derecha también corrupta, para decir que es culpa de las políticas económicas de los gobiernos de izquierda, cuando todo el mundo sabe que cambió el entorno internacional, se desplomaron los precios de las materias primas, etc. Bueno, calco y copia, repiten eso, ¿no? Resulta que somos nosotros que no hemos sabido manejar la economía. Tú bien conoces que el modelo económico ecuatoriano levantó la admiración del mundo. Nos utilizan en referencia en Europa, hay cátedras a nivel de universidades norteamericanas, europeas, sobre cómo hemos manejado la economía, pero ellos utilizan el discurso de la derecha que han sido un fracaso. Y lo otro que utilizan, que también es una estrategia regional, es tratar de destruir la moral, en el sentido de el bien moral, nuestra integridad moral, ¿no?, de los procesos revolucionarios y de sus dirigentes, ¿no? Como hicieron con Dilma, con Lula, como tratan de hacer con Cristina, y el libreto es el que se aplica en Ecuador, lo aplicaron con Jorge Glass. Vienen tras de mí, yo tengo como 6 juicios de diferente índole, todo se le derrumba, pero se le derrumba uno y sacan otro. Eso también para quebrarte económicamente, quebrarte emocionalmente, quebrarte familiarmente. Mis visitas a Ecuador fueron de alto riesgo, en cualquier rato me prohibían salir del país, mi familia estaba en Bélgica, o me metían prisión preventiva, no por cualquier cosa, no hay Estado de Derecho. Entonces sí es una estrategia regional que utiliza en las líneas discursivas el fracaso del modelo económico por el cambio de ciclo, que la corrupción es patrimonio de la izquierda y del sector público, cuando es la derecha la deshonesta en el continente, y la corrupción de Odebrecht, 80% del sector privado, y utiliza ya como instrumento el lawfare, la judicialización de la política. Es una estrategia regional sin duda, y estos tipos son una sucursal de esa estrategia regional. Quizás de las personas que nos están escuchando, que algún día que se quiera meter en política, lo escucha hablar y dice, la verdad que me da un poco de miedo meterme en política. Si nos está mirando un futuro presidente, ¿usted qué le dice a la gente que hay que meterse en política? Vale la pena. Yo volvería a hacer exactamente lo mismo, pese a todo lo que hemos enfrentado. Yo tengo una vida dura, Andrés. He aprendido a relativizar, ¿no? Mientras tengamos salud, vida, fuerza, familia, todo se puede enfrentar. Nadie esperaba esto. No lo merecemos, ¿no? Lo único que hicimos es 10 años servir al país. Los mensajes son terribles, los antivalores que te transmiten, ¿no? Es como decía Robespierre, todavía no ha llegado la hora en que un hombre honesto pueda servir a su nación sin ser castigado. El mensaje que te dice, primero, lo que tú estás mencionando, que vayan los deshonestos, los que no les importa su reputación. Segundo, que robes, porque si tomo te van a acusar, aunque sea tienes plata para defenderte. El que no ha robado tiene que ver si vende la camioneta, cómo empeña alguna cosa, etc. Pero eso se lo dije a los chicos de Rosario hace 2 días. No hay que dejarse desanimar, ¿no? Vale la pena, hay que tomar la opción política. Siempre la solidaridad, el buen corazón va a ser necesario, pero la pobreza socioeconómica en América Latina no se va a remediar con caridad, sino con justicia. Para eso hay que cambiar las estructuras y para eso se necesita el poder político. Pero ¿no ha habido un problema también con las izquierdas regionales que levantaban la bandera de la lucha contra la corrupción? Pienso en el Partido de los Trabajadores hace 30 años y hoy muchos de sus gobiernos, integrantes de sus gobiernos, asociados a los gobiernos progresistas de izquierda, han estado involucrados en casos de corrupción reales. Es que ahí tú tienes un error. Entonces también el Papa Francisco es culpable porque él ha dicho que en el Vaticano tiene casos de corrupción. Una cosa es tener casos de corrupción y otra cosa es ser un gobierno corrupto. Después de 10 años de gobierno, es imposible no tener un caso de corrupción, prácticamente imposible. En China hay corrupción y hay pena de muerte para los corruptos. Ya está en el corazón del ser humano aquello. El que te dice, en mi gobierno no va a haber corrupción, o es parapsicólogo. Pero era la bandera de las izquierdas. Y la hemos cumplido, porque la honestidad no es no tener caso de corrupción, es no tolerar la corrupción. Y yo te aseguro que Lula no la ha tolerado, que Evo no la tolera, que yo no la he tolerado. Pero otra cosa es que tengas los casos, además de corrupción transnacional a través de paraísos fiscales. ¿Cómo rayos detecta una cuenta secreta en Andorra?
¿Cómo detectas eso? Además hay una gran hipocresía pues, a nivel internacional. Porque los países del norte te dicen hay que combatir la corrupción. Bueno, empiecen eliminando los paraísos fiscales, pues todos los casos de corrupción se han dado por los paraísos fiscales. Pero ahí sí dejan de hablar, ¿no? De una gran hipocresía. Nosotros no hemos tolerado la corrupción. Pregunta, es tan fácil como esto. ¿Dónde están los 20 centavos que ha robado Jorge Glass? No hay prueba. Solo es lodo que lanza la prensa. Si hubo corrupción, Lenín Moreno fue 10 años, pues parte de nuestro gobierno. Es cómplice o es tonto y no se da cuenta. Saben que están mintiendo. Y por último, pregúntale a los ciudadanos comunes y corrientes del Ecuador si ahora son víctimas de la corrupción como era antes. Desde que entrabas al país, a inmigración te pedían plata, en las aduanas te pedían plata, ibas a sacar la cédula, te pedían plata. Todo eso ha sido eliminado. Esa corrupción generalizada, institucionalizada. Pero que esta corrupción transnacional es muy difícil de combatir, más aún cuando se mantienen los paraísos fiscales. Usted dijo, pueden venir por mí, pero al mismo tiempo relativizó que no se pueda presentar como presidente en un futuro. ¿Se ve como futuro presidente o ante las rejas por una causa? Cuando ves tanta miseria humana, cuando ves tanta injusticia, tanta traición, sí te dan ganas de regresar, ¿no? Para ponerlos en su sitio, para que paguen todo. Ellos sí lo que han robado. No han robado la esperanza, no han robado la autoestima, ¿no? La corrupción es de ellos. Cómo han roto la Constitución, los pactos detrás bajo la mesa, sin que se entere el pueblo ecuatoriano, los poderes del Estado como instrumentos de persecución, todo cooptado, y no por Lenín Moreno, no tiene la capacidad para eso, por la complicidad de la prensa corrupta. Se juzga en los titulares, ya no en los tribunales. Jueces cobardes solo dicen dónde firmo lo que ya publicó tal diario, ¿no? Entonces no existe Estado de Derecho. Eso me dan ganas de regresar, pero hay que contener esas pasiones. Ojalá pronto vengan jóvenes y tomen la posta. Están embriagados de poder, se olvidan de la historia, ¿no? Qué fácil es olvidar la historia. Sí, yo estuve 10 años en el poder y gané 14 elecciones, todas las elecciones. Y 3 veces consecutivas fui electo en las urnas, y por amplia mayoría. Pero antes de mí, en 10 años tuvimos 7 presidentes. Duraban en promedio 18 meses, ya se les olvidó aquello. Cualquier cosa puede pasar. Pero también puede pasar que hagan una mentira creíble. Te insisto, yo llevo ya como 6 juicios. En las últimas 6 semanas he declarado 3 veces ante Fiscalía por diferentes delitos, entre comillas, ¿no? Y se le derrumba el uno, se le derrumba el otro, hasta que se inventen algo medio creíble, me saquen una orden de prisión internacional, qué sé yo. Pero habrá que seguir luchando, ¿no? Bueno, tendremos que ver efectivamente en el futuro cuál es el futuro de Rafael Correa, como para volver a convocarlo y seguir conversando de cuál es el lugar del me van a visitar a la cárcel, ¿eh? Mira, yo en eso soy radical, Pedro, y perdónenme los jóvenes si están viendo esto. Soy radical, no dejo que jueguen con mi honor. Si alguien demuestra que yo he tomado 20 centavos que no son míos, me pego un tiro, porque habrías traicionado a mi patria, a mi pueblo, a mi familia, a mi conciencia, a mis valores, a mi fe. Es lo mismo que dice Lula. ¿Ya? Pero si ellos no lo logran demostrar, que se peguen el tiro ellos. Ya basta de tanta infamia, ya basta de tanta difamación, ya basta de tanta mediocridad. Que aprendan a tener algo de valor y de principio, ¿no? La política debe tener escrúpulos, sobre todo la política. Si no, estamos contradiciendo lo que queremos hacer, política de bien público. Estamos destruyendo las bases mismas sobre lo que se fundamenta el bien común. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, quería cerrar con el expresidente, es un político muy hábil, creo, y sabe mucho de periodismo. Él cerró, creo que la entrevista, ¿no, Pedro? Cuando a mí por lo menos me impactó cuando dijo, si descubren que yo he robado, directamente me pego un tiro, ¿no? La verdad que a mí me sorprendió. Sí, creo que tiene una postura similar y yo se lo pregunté en un momento, aunque no lo contestó, porque estaba como muy embalado hablando de su situación, respecto de Lula. Lula también dicen, si descubren que yo robé, bueno, voy a la cárcel caminando. Él dice lo mismo, si descubren algo respecto a mi persona o respecto del ex vicepresidente Jorge Glass, que está preso ahora, bueno, que lo demuestren. Si no, son ellos los que tendrán que pagar, tal vez ante la historia, ¿no? Me parece que hay un sentido histórico en la visión de Correa. No está mirando solamente él ahora. Y de hecho cuando habla de su vida personal dijo, bueno, quería ir a Bélgica, su mujer es belga, la cuestión con la familia, los suegros, él lo dijo muchas veces, el tema de los tiempos, pero también dejó un mensaje respecto de la política, ¿no? Que hay que involucrarse, que hay que participar, más allá de que puede haber corruptos y que hay que luchar contra la corrupción. Me pareció interesante eso. Sí, bueno, claramente creo que también dejó picando que todo cambia. Bueno, de hecho a él la vida le ha cambiado. Quizás él pensó que, más allá que decía que no, pensó que más adelante podía ser presidente y hoy la política, la Constitución le está diciendo que no. Pero claramente creo que él en su cabeza, Pedro, planea ser presidente, ¿no? Ahí está el sentido histórico, ¿no? Nosotros estamos muy pegados a lo que está pasando ahora. Claro.
ahora, pero la historia es larga, la vida es larga y da vueltas. De hecho, él habló de una restauración conservadora, de esta América Latina en disputa. Nadie podía imaginar que en la Cumbre de las Américas que se hizo acá en Mar del Plata en el 2005, después iba a venir una corriente de gobiernos progresistas, centroizquierda. Recordemos que Correa no era presidente todavía. Muchos ni sabían que existía Rafael Correa cuando fue la Cumbre de las Américas. Y después apareció Correa, apareció Evo Morales. Bueno, hoy Correa no está, o está. Según lo que dice, está. Claro, bueno, veremos. Evidentemente los políticos muchas veces, como decís, miran la historia, miran a largo plazo. Nosotros también tenemos que nutrirnos del día a día. La verdad que fue un placer la entrevista, fue un placer, Pedro, compartirla con vos. Andrés. Así que espero que les haya gustado también a ustedes.